podría utilizar incluso paréntesis, ¿sí? Podrías utilizar incluso paréntesis, tiene esa misma funcionalidad. Indica separación, división de elementos. En este caso, de un inciso o aclaración que interrumpe el discurso. Se coloca raya de apertura inmediatamente se cierra con esta raya que se encuentra aquí, raya de apertura y raya de cierre. Muy bien, saludó a esa mujer, el gran amor de su juventud, ella ni lo miró. En este caso observamos que también hay una aclaración o precisión, ¿quién era esa mujer? El gran amor de su juventud, raya de apertura, raya de cierre y después de la raya de cierre se coloca el punto, no te vas a olvidar de ello. Entonces aquí también estamos encerrando con la raya guión largo, estamos encerrando un inciso aclaratorio. ¿Listo? Continuamos. La raya o guión largo también nos permite señalar intervenciones en un diálogo, siempre y cuando no se mencione el nombre, porque si se mencionara el nombre pondríamos María 2 puntos y lo que dijo, Juana 2 puntos y lo que dijo. Cuando no esté el nombre de la persona o personaje al que corresponde, se puede colocar una raya delante de cada intervención. Por ejemplo, acá dice, te traje este sándwich. No quiero. ¿Por qué? Porque no tengo hambre. Se coloca en este diálogo una raya delante de cada intervención y no hay espacio de separación inmediatamente en lo que la persona ha mencionado o lo que es su intervención. Inmediatamente en el diálogo sin dejar espacio de separación. Listo, siguiente regla. En algunas listas, la raya puede indicar que en el renglón se ha omitido una palabra ya citada. Ya, en este caso se coloca raya en la omisión de la lista. Verbos transitivos, mira, coloco una raya aquí, una raya aquí. Quiere decir que esta palabra es la que se repite en esta lista. Verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos regulares, verbos irregulares. También en las listas puede indicar en el renglón que se ha omitido una palabra ya citada con anterioridad y que se sobreentiende. Bien, eso sería lo concerniente a las reglas de la raya o guión largo. Si desean, le toman una capturita y avanzamos a continuación. ¿Listo? Hasta que no se deja mover. Bien, continuamos. Continuamos y ahora vamos a... Es similar al paréntesis, sí, tendría esa función similar a la del paréntesis, solo en la primera regla, en la regla A, porque en la B no podríamos intercambiarlo por los paréntesis, tampoco en la C, pero en la A sí, en la regla A es similar al paréntesis, Sofía. ¿Listo? Bien, entonces continuamos. Vamos a continuar con la raya o guión largo. Espera un ratitito. A ver, ahora sí me parece. Ya está. Vamos a agarrar aquí esto y ya está. Bien, continuamos entonces trabajando otro signo de puntuación. Bien, continuamos. Dime, Jimmy. Solamente en las aclaraciones se tiene que poner el punto de la raya, ¿no? Claro, porque ahí sería la raya de cierre y si después de la raya de cierre termina el enunciado, después de ese se colocaría un punto. Si no terminaría el enunciado ahí como el donde dice la fe, virtud básica, mira acá, continúa. Pero si además de la raya de cierre, ahí cerrar el enunciado, allí se coloca el punto. Ahora sí, Jimmy. Sí, gracias. Listo. Bien, continuamos entonces, pasamos ahora al paréntesis. Los paréntesis son signos dobles que permiten encerrar letras, palabras, frases, oraciones de tipo aclaratorias. Se utilizan los paréntesis para interrumpir el sentido del discurso con un inciso aclaratorio, sobre todo si es largo o de escasa relación con lo anterior o posterior, es decir, encierra incisos aclaratorios. Ella fue nombrada ministra de Educación en Francia, entonces yo quiero dar una aclaración y quiero decir que en su niñez fue pastora y muy humilde. Entonces, aquí hay un inciso aclaratorio relativamente un poquito extenso, un poquitito, ¿listo? Y que tiene escasa relación con lo anterior, porque ¿qué tiene que ver que haya sido pastora y humilde para que sea nombrada ministra de Educación en Francia? Y creo que eso no tiene que ver, sino los logros que haya obtenido en cuanto a su labor, desempeño, profesión, ¿no? Entonces, en este caso, ese inciso aclaratorio lo cerramos entre paréntesis. Podría también utilizar, como les habíamos dicho, la coma de tipo aclarativa. También se puede. Raya de apertura, raya de cierre. También se podría utilizar sin ningún problema.
Se recomienda, dice, si tiene escasa relación con lo anterior o posterior, se recomendaría los paréntesis. ¿Listo? Si es largo, también se recomienda los paréntesis. Tiene la misma funcionalidad que la coma aclarativa y que en el caso anterior que vimos, la raya de apertura y raya de cierre en incisos aclaratorios. Bien, lo contenido dentro de los paréntesis tiene su propia puntuación, que es independiente del enunciado principal. ¿Cómo es eso, profesora? Que dentro del paréntesis puede haber una puntuación que no tiene nada que ver, que no va a interrumpir con el enunciado principal. ¿Cuál es el enunciado principal? Invité a Inés a una cena familiar. Ese es mi enunciado principal. Invité a Inés a una cena familiar. Ahora, aquí yo he hecho una aclaración. ¿Quién es Inés? Una dama linda, sencilla, amable, pero muy humilde. Dentro del paréntesis, profesora, tenemos una enumeración. Entonces tiene que utilizar coma enumerativa, correcto. Luego usted tiene una conjunción adversativa. En un enunciado breve podría usted utilizar coma, pero como ya ha habido otros usos de coma aquí como enumerativa, la coma conjuntiva se convierte en punto y coma. Entonces, dentro de los paréntesis puede tener su propia puntuación independiente del enunciado principal, sí, y aquí está demostrado lo que está entre paréntesis con la coma enumerativa y el punto y coma, en este caso referente al nexo gramatical. Bien. Eso sería lo concerniente en el uso de los paréntesis, la primera regla. Pasemos a una segunda regla y dice, ¿se utiliza paréntesis para intercalar datos o precisiones? Sí, fechas, lugares, significados de siglas, autor u obra. Curso de lingüística general, entonces aquí ponemos una precisión. Esta obra, ¿a quién le pertenece? Al siguiente autor, Ferdinand de Saussure. Bien. Para introducir opciones se cierra la alternativa para colocar datos o precisiones, pero a manera de opciones. Por ejemplo, yo quiero enviar un oficio circular y no voy a poner pues, a todos los que son varones, voy a poner señor alcalde, y a todos los que son damas, no, porque voy a enviar un mismo documento para todos. Entonces, ponemos una opción aquí. Señor, señora, alcalde, alcaldesa. Señorita, la precisión que usted ha puesto en paréntesis está pegado a la palabra base. Claro, porque en este caso viene a ser la alternativa a la palabra base. No es una alternativa de otra palabra. Si fuera otra palabra, estaría separado. Como es la alternativa a esa palabra base, entonces pegado. Señor, señora, alcalde, alcaldesa. Se le notifica para que asista él o los. Señorita, aquí está separado. Sí, porque la opción constituye otra palabra. Puede ser él, puede ser los. Ah, señorita, cuando es opción a la palabra base, inmediatamente pegado. Sí, pero cuando son palabras distintas, separado. Correcto. Día, días. Entonces, me intercala datos, precisiones, en este caso encierra la alternativa que se presenta como una opción. Señor, señora, alcalde, alcaldesa, se le notifica que asista él o los día, días, etc. Bien, hasta aquí sería lo concerniente al uso de los paréntesis. Si desean, le toman capturita. No se olviden que yo lo cuelgo el día viernes en el Classroom. Ustedes pueden acceder directamente de allí. Incluso si hubiera algún dato adicional en alguna de las prácticas, etcétera, yo adiciono, en algunos casos en las diapositivas, adiciono alguna de esas reglas, algún ejemplito que esté ligado y que les permita desarrollar su práctica de manera rápida. Bien, entonces tiempo suficiente para tomar capturita. Procedemos a la siguiente diapositiva. Bien, ya hemos trabajado lo concerniente a la raya o guión largo, hemos trabajado paréntesis, nos toca trabajar los corchetes. Bien, continuamos con el trabajo correspondiente para esta hora. ¿Listo? Sí, estamos bien de tiempo. Continuamos. Los corchetes, ¿no? Son similares a los que son los paréntesis, incorporan información también aclaratoria, complementaria, tal como se hace con los paréntesis. Podría utilizar paréntesis, podría utilizar corchetes. Bien, pero son de gran utilidad. Por ejemplo, cuando dentro de un texto ya entre paréntesis, o sea, mi texto ya está entre paréntesis, sí, y yo quiero introducir alguna nota aclaratoria o precisión. Dentro de ese texto que ya está entre paréntesis, ¿cómo hago? En el campo de la escritura, no estoy hablando de matemática, en el campo de la escritura el orden es paréntesis, y si al interior quiero hacer una precisión, corchetes, ese es el orden. Entonces, aquí yo tengo este texto tomado de la RAE y dice, las palabras graves llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea N o S. Pero yo quiero hacer una precisión en este texto aclaratorio, yo quiero hacer una precisión. ¿Y cuál es? Que las palabras graves no solamente se llaman graves, también se llaman paroxítonas. Y entonces el orden, si el texto ya está entre paréntesis, entonces inmediatamente en esa aclaración
esa nota aclaratoria, yo le voy a poner los corchetes. El orden es paréntesis, corchetes en la escritura. Bien, cuando el editor incorpora una aclaración, nota, abreviatura o interpolación ajena al texto original, entonces mi texto original es este, mira, y está entre comillas, indicando que ha sido tomado, ¿no es cierto?, de manera textual. Entonces dice, las palabras agudas que terminan en diptongo con Y no se tildan. Mira que ha utilizado las comillas, y dentro de las comillas yo también quiero resaltar esta terminación, ¿no es cierto? Y mira, y le pongo comillas simples. Listo, ahora, señorita, este es el texto que usted ha tomado de la RAE tal cual, correcto. Las palabras agudas que terminan en diptongo con Y no se tildan. Pero alguien me preguntará y me dirá, ¿y cuáles son pues esas palabras agudas que se forman con diptongos con terminación Y? Entonces, yo aquí utilizo los corchetes y pongo ay, ey y hoy. ¿Qué significa esto? Como este texto está entre comillas, estoy indicando que esto de aquí es ajeno al texto original. Viene a ser mi anotación, por ejemplo, de manera personal, etcétera, pero es ajena al texto original. Para encerrar los puntos suspensivos y señalar omisión en medio de la cita textual. ¿Cómo es eso? Que si yo eliminaría aléjate, después de las comillas, inmediatamente pongo los puntos suspensivos sin paréntesis, sin corchete, de frente. Si fuera que muy problemáticos, yo elimino esa parte, después de son coloco los puntos suspensivos sin ningún problema, sin corchete, sin paréntesis. Ya, cuando la omisión es en medio de la cita textual, allí sí los puntos suspensivos tienen que estar colocados entre corchetes o también podría ser entre paréntesis. Esa es la regla tal cual. Entonces, no confundirse, porque más adelante ustedes van a encontrar que en la omisión de la cita textual están los puntos suspensivos de frente, ¿no? Al inicio y al final. Y acá dice que es con corchetes. Sí, cuando la omisión es en medio de la cita textual, no te olvides. ¿Listo? Bien, si desean le toman capturita. Esto sería lo concerniente a las principales reglas del uso de los corchetes. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ya saben que si hubiera alguna duda o consulta, levantan la manito electrónica o pueden hacer su consultita a través de lo que es el chat. Gracias, chao. Bien, continuamos entonces. Pasamos ahora a signos de interrogación o exclamación. Signos de interrogación o exclamación. Bien, continuamos entonces. Ya. Signos de interrogación o exclamación, como puedes observar, también son signos dobles. Delimitan y marcan enunciados interrogativos, enunciados exclamativos y las interjecciones, ¿no? No, oye, ¿no? Esas son interjecciones, podríamos colocarlas también en signos de exclamación. ¿Listo? En el español son dos signos en cada caso, el de apertura y el de cierre. Por eso te decía que los signos de interrogación o exclamación son signos dobles. Señorita, en el inglés solamente es el de cierre. Sí, porque en el inglés el inicio de la pregunta fácilmente es detectable con el what, me parece, ¿no es cierto? Y entonces ya sabemos dónde inicia la pregunta y por eso es que en el inglés solo necesitaría el signo de cierre. En el caso del español no sabemos dónde va a iniciar las preguntas. No todas las preguntas inician con el qué, por ejemplo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? O de repente no utiliza uno de esos nexos y puede haber pregunta, ¿no? Yo puedo decir, ¿estás seguro? Y ahí no hay qué, ¿quién? ¿Estás seguro? ¿Listo? ¿Te das cuenta? Entonces, en el español no necesariamente sabemos dónde exactamente va a iniciar la pregunta. Por eso es que en el español los signos de interrogación y exclamación son signos dobles, ¿ya? En cada caso, el de apertura y el de cierre. Si digo, ¿qué hora es? Entonces aplico signo de interrogación de apertura y de cierre. ¿Listo? Bien, continuamos. Después del signo de cierre, de interrogación o de exclamación, no se escribe punto, porque ese puntito que está debajo de esos signos ya tienen esa misma funcionalidad, de acuerdo al contexto del punto y aparte, del punto y seguido o del punto final. Entonces dice, ¿qué dice? No voy a colocar adicionalmente un punto acá, no lo voy a hacer. ¿Listo? Porque no, allá ya tiene su puntito y este está cumpliendo la misma función, en este caso, del punto final. Bien, aquí te he traído un chat, ¿no? Una captura que he tomado de uno de los chats de ustedes. Dice, pregunta, ¿quieres ser mi novia? Le pregunta el joven. La señorita responde, y ha llevado clases con nosotros y dice, le faltan signos de interrogación. No entiendo lo que dices.
¿quieres ser mi novia? Y le pone el signo de interrogación. La señorita nuevamente insiste y le dice, en el español se usa un signo de apertura y uno de cierre. Ahora el joven escribe correctamente, ¿quieres ser mi novia? Y la señorita le dice, no, punto final. Bien, seguro que Sofía dice, qué buena, listo, muy bien, pero suele pasar, pero hay que sacarle el lado positivo, fría de frías, dice, Frozen, mi amiga, ¿no? Bien, entonces, como ustedes dicen, Frozen, fría de frías, bien, pero saquemos lo positivo, el joven ya, así me choteó, entonces era tu chat, André, bien, entonces en este caso el joven aprendió algo positivo y que es la utilización correcta de los signos de interrogación. Las preguntas en el español tienen un signo de apertura, un signo de cierre, revivió mis traumas, dice. Y si es utilizado en un ámbito informal, no, porque no quiere decir que las reglas que nos da la RAE se utilizan solo en ámbitos formales. También debemos utilizarlos en el ámbito informal, sino que nosotros, si estoy conversando con mi amigo y nosotros pues rompemos gran cantidad de reglas, muchas veces basándonos en la rapidez, el tiempo, pero tanto en el ámbito formal como en el ámbito informal se recomienda cumplir las reglas a cabalidad y en este caso signos de apertura y signos de cierre. ¿Listo? Bien, eso sería lo concerniente a los signos de interrogación y exclamación. Dice, al final de una pregunta pongo signos de interrogación así. Cuando quieres hacer una pregunta expresiva, dicen, podrías colocar en la pregunta hasta 3 signos. Colocar más ya es erróneo. Dice, signos de interrogación así, hasta 3. Recomienda la RAE que podrías poner 3 para indicar el énfasis. A ver, al final de una pregunta pongo signos de interrogación así. Me refiero que escribo mal. Claro, porque te faltaría los signos de interrogación, el de apertura, si te refieres a ello, Sofía. Puedes romperlas y al romperlas no estás cumpliendo con la normativa de la RAE y no te estás expresando correctamente en el ámbito escrito. Ahora, el que yo informalmente me comunique, rompo reglas, no cumplo reglas y entonces ya pues en cuanto a los niveles de uso de la lengua, se encontrarían en un nivel subestándar en el campo de la escritura. Ahí encajaría lo que me estás indicando. Estarías en el subestándar. No es recomendable que estemos en el subestándar. En el subestándar están aquellas personas que no han ido a la escuela, han mantenido una buena educación en el campo de las normas de la RAE, han aprendido el español como segunda lengua, etcétera. ¿Listo? Prometo seguir toda la... Sí, es recomendable, ¿no? También en la ortografía se aplica, veré cómo escribes y te diré quién eres, ¿no? Bien, listo. Continuamos entonces. C. El signo de apertura, interrogación o exclamación se coloca donde empieza la pregunta o exclamación, aunque no comience con el enunciado. Entonces dice, él no explicó cómo fue. Mi oración es toda esta, él no explicó cómo fue. Señorita, como es una misma oración, póngale delante de la pregunta. No, porque la pregunta exacta se encuentra aquí, él no explicó cómo fue. Entonces, se recomienda colocar el signo de apertura donde empieza la pregunta o exclamación, aunque no comience con el enunciado. Varias preguntas o exclamaciones, esta fue pregunta de examen de admisión. Varias preguntas o exclamaciones seguidas, si son breves, se opta por considerarlas oraciones independientes. ¿Por qué demoras? ¿A qué hora llegas? Corre. Signo de cierre. La siguiente se escribe con mayúscula. No hay coma de por medio. Señorita, no manda el signo de apertura, no, manda el signo de cierre. De aquí, este signo de cierre estaría indicando punto seguido. La siguiente con inicial mayúscula. Signo de cierre. No hay coma de por medio, esto indica que es un punto y seguido. La siguiente con inicial mayúscula. Ten cuidado. No vaya a ser que tras el signo de cierre exista una coma. Si existe una coma, la siguiente se escribe con minúscula. Aquí, llegas. Muy bien, signo de cierre y una coma. Eso quiere decir que la siguiente se escribe con minúscula. Eso sería en cuanto a las reglas del uso de mayúsculas y minúsculas ligadas o referidas a lo que es el signo de interrogación, exclamación, signo de cierre.
Bien, jovencitos, jovencitas, esto sería lo concerniente al avance temático del día de hoy. Si desean, le toman una capturita. Con esto hemos terminado la primera hora de trabajo. Bien, vamos a pasar ahora a la parte práctica y con ustedes tengo que trabajar incluso la práctica número 2 que quedó pendiente, 2 preguntitas adicionales. Pero el detalle es que me ha anotado aquí, pero no me ha anotado hasta qué número de pregunta hemos llegado. Ya bueno, vamos a, supongo que he hecho unas 3. Si no hemos hecho 3, ya ustedes me indican. ¿Listo? Voy a colocar ya, a ver. Listo. Bien, entonces atentos y atentas, por favor, no sin antes agradecerles por su amable y respetuosa atención. A continuación vamos a desarrollar la parte práctica y aquí es donde ustedes van a ayudarme en cuanto a la resolución. Van a intervenir a través de los chats. Hoy se colgó, ¿qué pasó? Voy a cerrar esto entonces. Ya está. No quiere. Se colgó. A ver. Bien, ¿me están escuchando? A ver, me responden por el chat o el audio. ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, vamos a hacer algo. Voy a cerrar todo y voy a volver a ingresar, así es que inmediatamente no me demoro más de 1 minuto, así es que tranquilos, por favor. Ya, voy a cerrar esto, voy a tratar de salir, cerrar el programa, ¿ya? Y vuelvo a ingresar. ¿Listo, chicos? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí, Miss. Listo, muchas gracias. Bien, a veces el Meet no sé por qué se cuelga. Bien, continuamos. ¿Esta pregunta la hemos trabajado ayer o no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Creo que no la hicimos, profesora. Ya, Andrea dice, sí la trabajamos. Sí, dice, ya. Entonces, ayer hemos trabajado 11, 12, 13. Vamos a responder entonces 14, 15, ¿ya? Listo. Pasamos a 14 y 15. Dice, ¿en qué alternativa se ha aplicado correctamente los signos de puntuación? Entonces, yo observo aquí antes, aquí hay signo de puntuación, signo de puntuación, signo de puntuación, signo de puntuación. Signo de puntuación, y aquí hay otro. Bien, nuevamente aquí, comillas, 2 puntos, aquí 2 puntos, aquí 2 puntos, aquí signo de cierre. ¿En cuál creen que hay un error? A ver, ¿qué dicen ustedes? 14. Analicen, analicen, hay tiempo para analizar. Bien, Sofía me dice la alternativa D, que dicen los demás, unas 3, 4 intervenciones más y procedemos a la resolución. Jefferson me dice también la D. Marilei Choquehuanca, la D. Andrea Villasante, la D. Nelly Carrillo, la D. Valeisca, la D. Saori, la D. Bien, con esos datos procedemos a la resolución. Bien,
Alternativa A, dice, abrió los ojos y pensó, dos puntos, ¿no? Cita textual. Entonces, la coma que está aquí es errónea, se debería colocar exactamente en su lugar, mejor lo voy a poner acá, esto está mal, se debería colocar en su lugar dos puntos. Bien, ellos dicen que si vas a entrar, tendrás que dejar la mochila aquí. Entonces, aquí hay dos oraciones. Ellos dicen que si vas a entrar, tú tendrás que dejar la mochila aquí. El detalle está exactamente en los dos puntos. Ellos dicen, ¿no? Ellos dicen que si vas a entrar, ¿no? Ellos dicen lo siguiente, podría poner dos puntos y ahí entre comillas. Entonces, los dos puntos aquí son innecesarios. Los dos puntos son innecesarios. Si fuera una cita textual, ellos dicen dos puntos, que si vas a entrar, ¿no es cierto? Y todo esto sería la cita textual. Voy a tomar en cuenta que son dos oraciones independientes, dos oraciones relacionadas. Voy a decir, ellos dicen que si vas a entrar, primera, los dos puntos innecesarios, coma, tendrás que dejar la mochila aquí. Entonces, esos dos puntos son innecesarios. Si fuera cita textual, tendría que estar aquí, esto entre comillas, y aquí hasta entre comillas. Entonces, desde ya, aquí hay un orden, sea de una o de la otra manera. Vas a tener que quedarte, dijo mi amigo. Si yo digo, Saussure dijo, dos puntos, la lingüística es la ciencia, tal, ¿no es cierto? En ese caso, después del dijo, yo coloco dos puntos. Pero cuando esto viene a la inversa y dice, vas a tener que quedarte, dijo mi amigo, ya los dos puntos son innecesarios, porque los dos puntos son para anunciar la cita textual cuando viene inmediatamente. La cita textual no viene inmediatamente, ya se anunció. Entonces los dos puntos aquí son innecesarios. En su lugar simplemente se colocaría después de los signos de cierre de las comillas, se colocaría una coma, nada más. Mi amiga dijo dos puntos, correcto, y aquí abrimos comillas, aquí comillas de cierre y luego el punto. Rodolfo no es una persona, ¿ya? Porque es mi gato. Rodolfo no es una persona porque es mi gato. ¿Listo? Los dos puntos los puedo reemplazar por el porque. Cuando los dos puntos se reemplazan por el porque, entonces tenemos que se utilizan los dos puntos. ¿Dónde no hay error? No hay error en la alternativa de tal cual ustedes me lo han mencionado. Bien. Continuamos, de repente alguien quiere tomar capturita, rapidito por favor, y nos ubicamos en la pregunta número 15. Listo, dice, ¿qué enunciado está bien puntuado? Señorita, todas las alternativas tienen el mismo enunciado, solo que con diferentes signos. Cuando te venga esto en un examen, tú tomas la primera y dices, estimado Javier, ya sabes qué signo viene aquí. Te escribo para recordarte el encuentro que tendrá lugar. Si yo ya sé qué signo viene aquí, aquí no hay más, inmediatamente busco la alternativa, en este caso, que esté bien puntuada. ¿Qué marcarían en la 15 ustedes, los y las escucho? La B. Sí, la B. Gracias, Jesús Medina y Renzo Arguire. Procedemos a la resolución de esta pregunta. Estimado Javier, este es un vocativo, que puede ser de cartas o documentos jurídico-administrativos. Tras el vocativo, inmediatamente se coloca dos puntos. Entonces, profesora, los dos puntos nosotros lo hallamos aquí. Luego de los dos puntos se escribe en un reglón diferente, correcto, y se inicia con mayúscula. Ahora, aquí el texto continúa, puntos suspensivos que son 3, entonces la clave de respuesta está aquí. Marcamos entonces mi clave de respuesta, la alternativa B. Alguien me dirá, ¿por qué la alternativa A está mal? Porque tras los vocativos no se colocan comas, sino dos puntos. No se coloca punto, dos puntos. A ver, luego no hay error aquí. Aquí, se coloca dos puntos aquí, profesor, está bien, correcto, pero la siguiente se escribe con mayúscula, aquí está con minúscula. Aquí no se coloca puntos suspensivos. Los puntos suspensivos solo son 3, no son 4. Aquí hay uno adicional, que eso está mal. Por ende, la clave de respuesta, sin lugar a dudas, la alternativa B. Bien, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, estamos con un pequeño margen de tiempo. Vamos a resolver una más y de ahí nos pasamos a la siguiente, ya, una más. Dice lo siguiente, ¿qué enunciado está bien puntuado? Dice, el crítico señalaba que a la triste es importante porque enseña que no hay vida mejor que la literaria. ¿Listo? Entonces, ubico acá. Si me dice bien puntuado, entonces aquí hay puntuación y aquí hay signo de puntuación. Aquí,
Aquí hay signo de puntuación, no hay otra. Aquí hay signo de puntuación, aquí también. Aquí hay esta de aquí, esta y esta de acá. Aquí hay esta y esta. Listo. ¿En cuál creen que está correctamente puntuado? ¿Qué marcarían en la 16? Analícenlo, los espero y los escucho. Bien, me están respondiendo como clave de respuesta la alternativa C. Lo vamos a verificar. Muchísimas gracias por sus aportes. Yamile, Saori, Valerie, Alondra, Nicole, Carmen, Jimmy, Andrea, Renzo, Sofía. Bien, procedemos a la resolución de la pregunta 16. El crítico señalaba. Si solo diría el crítico señalaba, 2 puntos. Pero aquí ya está el nexo ¿qué? Y ya no necesita de colocar 2 puntos. Ah, o sea, si ¿qué no estaría, profesora? Ponemos el crítico señalaba, 2 puntos, correcto. Pero en lugar de los 2 puntos ha venido el qué, entonces ya suprime el uso de los 2 puntos. Ahora, el error radica aquí, que el punto que se encuentra aquí está mal ubicado, debería estar aquí, fuera del signo de cierre de las comillas. Tendría que estar acá afuera, no aquí. Aquí hay un error. ¿Has leído ya la última novela de Renato Cisneros? Entonces, señorita, signo de cierre, pregunta. Entonces, esto tendría que estar aquí. Aquí hay un error. ¿Has leído tú, Mara? ¿La has leído tú, Mara? Muy bien. Recuerda que el vocativo puede aparecer en preguntas y cuando aparecen preguntas, dentro de la pregunta y delante su coma respectiva. Esto estaría bien. A mí me gustan las que tienen acción, intriga, asesinato. Señorita, son solo 3 puntos suspensivos, acá le ha puesto 4. Ha reprobado 7 u 8, es muy estudioso. Señorita, ya, contradictorio, porque muy estudioso lo está utilizando como ironía, pero no dice, ha reprobado 7 u 8, es muy estudioso. No, es muy estudioso, debería estar aquí. Entonces, no aquí. Aquí es muy estudioso, contradictorias, punto y coma. Entonces, aquí también hay error. ¿Dónde no hay error? Tal cual ustedes me lo han dicho en la alternativa C, no hay error. ¿Listo? Bien, continuamos entonces con las preguntas de esta práctica. Nos ubicamos en la pregunta número 21 y dice lo siguiente. Del texto de la siguiente imagen, en cuanto al uso del guión largo, marque la afirmación precisa. Dice, usted tiene que darse un baño de dulzura. ¿Un baño? Aulló el lobo. Bien, sobre el guión largo. Y entonces ubicamos, guión largo. A ver, lo vamos a marcar con este color. Listo. Guión largo, guión largo. A ver, a ver. Vamos a ver mejor con amarillo ya. Guión largo, guión largo, guión largo, guión largo. Pero si estoy limpio, me bañé el año pasado. No, no, le contestó la escritora. Raya de apertura, raya de cierre. Un baño de dulzura es, ahora lo verá. Listo, muy bien. Sobre el uso del guión largo, alternativa A, dice lo siguiente. Se usa solo en algunas intervenciones de un diálogo. Entonces vamos a marcar aquí en algunas intervenciones de un diálogo. Se usa para separar expresiones de una enumeración. Se usa solo para separar aclaraciones. Se usa tanto para separar incisos como para señalar las intervenciones de un diálogo. Se usa para introducir diálogos, enumeraciones, explicaciones y aclaraciones. ¿Cuál es la alternativa que se adapta a este texto en el que se ha utilizado la raya o guión largo? ¿Qué marcarían ustedes? Los y las escucho. La D.
Listo, bien, procedemos a la resolución. Me han contestado Sofía Quispe, Alondra Sonco, Jocelyn Jara, Valery Ramos, Luz Onofre, Jefferson Flores, Saori Martínez y Dayan Miranda Nayeli Rivera. Procedemos a la resolución. Dice lo siguiente. A ver, se usa solo en algunas intervenciones. Según lo que está en el texto, se ha utilizado tanto para separar incisos aclaratorios, aulló el lobo, le contestó la escritora, pero también se ha utilizado en las intervenciones del diálogo, de la dama. Dice, usted tiene que darse un baño de dulzura. Entonces, en este caso, se presume, ¿no es cierto? Se deduce que el lobo responde, un baño, aulló el lobo, ¿no? Entonces, se está utilizando tanto para las intervenciones del diálogo como para separar incisos aclaratorios. Por ende, la respuesta correcta se encuentra en la alternativa D. Esa es nuestra clave de respuesta. Bien, lo han hecho correctamente. Continuamos con la pregunta número 22 y dice, señale la afirmación verdadera. Afirmación verdadera. A, el uso de la raya es idéntico al guión. Idéntico al guión. El uso de la raya y del guión largo son divergentes, diferentes. A la raya se le denomina también guión largo o raya. El uso de la raya es equivalente al uso del corchete. El uso de la raya es idéntico al uso del paréntesis. ¿Cuál podríamos considerar una afirmación verdadera? La que de alguna manera, hay varias, me diría, ¿no? Pero ¿cuál es la que engloba todas para ser mejor? La C. Ya. Listo, procedemos a la resolución. ¿El uso de la raya es idéntico al del guión? No, porque, por ejemplo, ¿el guión qué? ¿Guión corto? Si es guión corto no se puede. Tendría que decirme al guión largo. Falta explicar, porque también hay guión corto. Si bien es cierto que no está en la balota, pero también hay guión corto. ¿El uso de la raya y del guión largo son divergentes? ¿Son diferentes? No, son lo mismo. A la raya se le denomina también guión largo. Esto sí es correcto. El uso de la raya es equivalente al uso del corchete. Una de las reglas es equivalente al uso del corchete en los incisos aclaratorios, pero no en todas. La raya es idéntica al paréntesis. La raya de apertura y cierre en incisos aclaratorios, pero en lo demás no, porque en los paréntesis no puedo poner, por ejemplo, en las intervenciones del diálogo. Por ende, la respuesta correcta se encuentra en la alternativa C. Esta es mi clave de respuesta. Bien, dice la siguiente alternativa. ¿En qué expresión se ha utilizado de manera correcta los paréntesis? Señorita, es el mismo texto, correcto. Coge el primero y analiza dónde crees que debería ubicarse correctamente el paréntesis. Una vez que lo has detectado, buscas la respuesta correcta. El enunciado es, después de unos minutos que me parecieron horas, apareció el hombre con los papeles. Después de unos minutos que me parecieron horas, apareció el hombre con los papeles. Entonces, claramente detectamos dónde está el inciso aclaratorio, inciso aclarativo, aclaración, ¿no es cierto? Entonces, ahora determinamos en qué alternativa se encuentra correctamente la respuesta que marcamos en la pregunta número 23. Ahí. Listo, muchísimas gracias por sus aportes. Procedemos a la resolución, porque ya tenemos que pasar al descanso. Bien, procedemos a la resolución. Después de unos minutos que me parecieron horas, vendría a ser mi aclaración, apareció el hombre con los papeles. Aquí sí. Entonces busco la alternativa donde presente ello, y esto lo presenta justamente en la alternativa, ¿qué me han dicho? Alternativa E, después de unos minutos que me parecieron horas, apareció el hombre con los papeles. Ah, claro, porque son dos enunciados, ¿no es cierto? Bien, entonces la respuesta correcta se encontraría inmediatamente, a ver aquí, en hora cierra, aquí no cierra, no está mal, ya, la única alternativa que encaja es la alternativa I. Después de unos minutos, que me parecieron horas, apareció el hombre con los papeles. Listo. Esta es una coma de tipo hiperbática, por si acaso. Bien, ahora sí, vamos a pasar al descanso respectivo y regresando resolvemos una preguntita más. Son exactamente las 9:13. 9:18 termina su descanso. Bien, 5 minutitos de descanso, Xiomarita, por favor. ¿Listo? Chicos, a descansar. Gracias.
Levanten las manitos electrónicas para continuar, por favor. Levanten las manitos electrónicas. Bien, en este momento ya estamos con un total de 38 estudiantes. Regresen, por favor, vamos a continuar con la sesión de trabajo. Regresen, vamos a continuar con la sesión de trabajo, por favor. 41 estudiantes, con los estudiantes presentes, gracias por su puntualidad. Voy a bajar las manitas electrónicas y vamos a continuar con la pregunta número 24. Agradezco a los 44 estudiantes. Voy a bajar las manitos electrónicas. Muchísimas gracias. Bajamos las manitos electrónicas y procedemos a la resolución. Bien, ¿cuántos pares de paréntesis se han omitido ya en este texto anterior? ¿Cuántos pares de paréntesis se han omitido en el texto anterior? Entonces vas a ir detectando dónde se han omitido paréntesis. Bien, ya me están dando claves de respuesta. Creo que se han quedado resolviendo. Sí. Algunos me dicen entre la C y la D. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿C o D? Naomi se suma a la propuesta de la alternativa D. Jimmy Renzo, Jocelyn. Procedemos a la resolución. A ver. Las invenciones patentadas están presentes en todos los aspectos de la vida humana. Desde la luz eléctrica. Y la luz eléctrica, ¿de quién es patente? Son patentes de Edison, ¿no? Esto, muy bien. Hasta las máquinas de coser. ¿Y las máquinas de coser son patentes de qué? Patentes de Howe y Singer. Pasando por instrumentos para obtener imágenes por resonancia magnética. Patentes de Damadian. Ah, ya, puede ser acá, ¿no? No, porque iPhone no es una patente. Porque dice patentes de Apple. Entonces tendría que ser así. Patentes de Apple. Entonces tiene que ser que esta es patente de... Ah, el error está acá, pues. Patente de Damadian. Así debería estar. Esa es la que está haciendo equivocar. Esa no debe estar ahí. Patente de Damadian y el iPhone patente de Apple. O lo han hecho con toda la intención del mundo, ¿no es cierto? Para que se confundan. Claro, me parece que lo han hecho con toda la intención porque acá también está en plural. Bien, ¿cuántos pares? Va, 1, 2, 3, 4. La respuesta alternativa D. Sí, había un poco de duda aquí, ¿no? Pero si aquí también había que retirar esto, entonces necesariamente detrás de esto tendría que haber un paréntesis y aquí iniciarse otro. Bien, hecha esa aclaración, hasta allí nuestro avance temático. Claro, sí, tienes razón, Renzo. Bien, entonces, hasta allí la pregunta número 24, o si no, resolvemos esta más y de ahí rápido nos pasamos a nuestro avance temático del día de hoy. Hace unos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser un hombre sabio, también era astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada. Se ha empleado los paréntesis que dice aquí, de forma correcta, porque interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio incidental. De forma incorrecta, porque introduce numeraciones. De forma correcta, porque introduce numeraciones. De forma incorrecta, porque interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio incidental, pero acá dice incorrecta. De forma correcta, porque interrumpe el discurso con una enumeración. Ya está, la tenemos más clara. ¿Qué marcamos en la 25? Es la que encaja. Muy bien, chicos, la alternativa A. Se ha utilizado de forma correcta porque interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental. Enumeraciones. No hay enumeraciones. No hay enumeraciones. Sí, dice inciso aclaratorio. Está bien la D, pero mira, acá dice incorrecta. Y aquí, enumeración. No hay enumeración. Por ende, la respuesta es la alternativa A. Listo, chicos, chicas. Hasta aquí mi avance temático. Les voy a compartir la diapositiva de trabajo correspondiente para esta hora. Vamos a ocultar esto, ya está. Ya debe estar cargando. Listo, ya cargó.
Bien, uso de las consonantes problemáticas, y sí son bien problemáticas, pero las vamos a repasar, vamos a hacer un repaso sobre estas, ¿ya? ¿Y por qué son problemáticas? Vamos a ver a continuación. Un fonema es un sonido abstracto y distintivo de la lengua. Los sonidos de la lengua están almacenados en el cerebro. En el español tenemos 24. Los grafemas viene a ser la representación gráfica o escrita de un fonema. En el español tenemos 27 letras, 27 grafemas. Fonemas. ¿Por qué hay menos fonemas que grafemas? Porque un mismo fonema, como el fonema B, puede tener dos grafemas de representación, la B y la V, y que suenan igual, beca y vela. El fonema que se encuentra aquí tiene la representación de S, de C o de Z, y que tiene el mismo sonido en señor, celos o Z. El fonema X, que puede sonar como J, como G o propiamente como X, en jirafa, gitana, gilófono. ¿Te das cuenta? El mismo sonido con diferente representación, ya sean 2 o 3 respectivamente. Señorita, entonces, no hay una relación bionívoca exacta entre un fonema y un grafema, o sea que un fonema solo tenga un grafema, no hay, y lo estamos comprobando aquí. Es por esta situación que nosotros podemos observar: prohibido botar basura, botar con V. La vida no es fácil, fácil con S, ¿no es cierto? Y ese tipo de errores justamente arranca de esto, de los fonemas y los grafemas. Señorita, la vida no es fácil, la ortografía tampoco. Si estás prohibiendo el botar basura, botar, de arrojar al suelo, es con B, no con V. La vida no es fácil, fácil es con C, no es con S, y solo al inicio con mayúscula, lo demás es con minúscula. ¿Listo? Bien, entonces, profesora, ¿cómo voy a mejorar mi ortografía? Lo vas a hacer aplicando un criterio etimológico según el origen de la palabra. Vivir es con V porque viene del latín vivere. Rebelión viene del latín rebelio. Difícil para mí, dirá alguien. Bueno, puedes pasar a un criterio morfológico según los afijos. Venganza, la terminación ansa se escribe con Z. La terminación ísimo, ísima se escribe con S. O puedes aplicar un criterio lexicológico según la familia léxica. Exhortar, exhortación, exhortativa. En ese caso la vida es más fácil que la ortografía. Listo. Bien. No, pues quiere ser mi novia, no, ahí tenemos pues graves horrores de ortografía en quiere ser mi novia. Listo, entonces, ¿qué aplicamos? De repente el criterio etimológico se nos hace complejo, pero el criterio morfológico sí lo podemos aplicar, la terminación ansa, la terminación ísimo, cuando es golpe, ¿no? Aso, por ejemplo, la terminación aso con Z, es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, continuamos con el repaso. Si alguien le va a tomar capturita, ese es, con esa ortografía, ¿quién va a querer? Bien, si desean tomarle capturita, este es el momento, no se preocupen que yo lo cuelgo el día viernes en el Classroom, ¿listo? Bien, entonces continuamos con el trabajo de repaso sobre las consonantes problemáticas y hemos visto que a veces son bien problemáticas, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos detectarlas por el criterio morfológico, por el criterio lexicológico o tal vez un criterio de tipo etimológico. Bien, son bastantes reglas, así es que voy a tratar de decirlas todas, présteme atención. Se escribe con B las palabras que empiezan por bu, bur, bus, como bula, excepción vudú, que se refiere a la hechicería, que se escribe con V. Se escribe con B las palabras que empiezan por bi, bis, que significa dos o dos veces, bicicleta, que tiene dos aros, bisabuela, dos veces abuela, bisnieto, dos veces nieto, y en el caso de bisnieto puede ser con S o con Z, la RAE deja abierta esa posibilidad. Lo mismo en el caso de bizcocho, no, doblemente masa, bizcocho, entonces puede ser con S o con Z. La más recomendable es la que está escrita con azul y la que está entre paréntesis, la opcional. Bisabuela también con Z, no, la RAE solamente nos hace referencia a bisnieto y a bizcocho, nada más. Bisabuela es así, con S, no vamos a poner con Z. Se escribe con B las palabras que empiezan por biblio, referido al libro, y bio, vida, como biblioteca, biología. Se escribe con B palabras que terminan en bilidad, como amabilidad, posibilidad, entre otras. Se exceptúa movilidad y civilidad, porque viene de móvil y civil, que es con V. Móvil o civil, que es con V. Ya, ahorita, Sofía, vamos con esa alternativa, ¿ya? Tratemos de, ya, voy a tener en cuenta tu intervención, Sofía, pero continuemos ahorita, ¿ya? Bien,
Palabras terminadas en bundo, bunda, como tremebundo, vagabunda, abundo. También se escribe con B. Los verbos que terminan en vir, los verbos que terminan en vir, ¿listo? Como escribir, recibir, sucumbir, ¿listo? Recibir, hervir, servir y vivir son excepciones a la regla. Pues, vuelvo a repetir, los verbos que terminan en vir, ¿no? Como escribir, recibir y sucumbir, se exceptúan de la regla, y esta fue varias veces pregunta de examen de admisión. ¿Listo? Se exceptúan, no te olvides. Hervir, servir y vivir. ¿Listo? Hervir, servir. Estas son porque viene hervir, V, servir, V y vivir, V. Son excepciones a la regla. ¿Listo? Bien, continuamos con la siguiente regla. Se escribe con B los verbos terminados en buir, atribuir, contribuir, retribuir. Los verbos que terminan en aba en tiempo pasado, de cantar, cantaba. En el caso de ir, iba, ibais. Los verbos como beber, deber, caber, haber, saber y sorber son verbos que se escriben con B. Otros casos. Después de las sílabas tate, tito, tú, como taba, teba, no, tibia, se exceptúa tuvo, que viene del verbo tener. Se exceptúa tuvo del verbo tener. Bien, continuamos. Líbido corresponde al deseo sexual. Es libido, no es líbido, es libido y es con B. Libido, deseo sexual. Líbido, así con V, y palabra esdrújula, significa muy pálido. El mismo dato que me está dando, por ejemplo, Sofía. Sofía me dice, profesora, cuando tienen la mirada desviada, por así decirlo, se escribe visco, visco. Ya, se escribe con B y se escribe con Z. Se escribe con B, V no, con B, y ese que está ahí no es con ese es con Z, visco. Eso sería en cuanto a tu pregunta. Visco, correcto, Sofía, tal cual como está allí. Ahora, yo sé que ustedes tienen algunas preguntas y yo no siempre voy a estar con ustedes porque tengo otros salones, ¿no es cierto?, que atender. Ojalá se note DEL, Diccionario de la Lengua Española, así, con ese fondo blanco, letra azul y amarillo. Buscan en el Play Store Diccionario RAE, y entonces se lo descargan y no les van a cobrar, no cobran, solamente es el acceso a internet, y está actualizado, miren, al 2021. Ahí tienen acceso a que ustedes puedan hacer directamente su pregunta. Entonces yo escribo visco y lo escribo con S y no hay, ¿no es cierto? Pero sí encontramos aquí con Z, ¿no? Ahí está. Visco, pizca. ¿Listo? Entonces, si hubiera algunas dudas aquí, porque obviamente van a tener algunas dudas, entonces si es que no estoy, ya saben que pueden acceder allí. Listo. Bien, continuamos. Eso sería en cuanto al uso de la V. Continuamos. El uso de la B, perdón, el uso de la B, terminamos aquí. Pasamos al uso de la V. Después de las sílabas ad, sub, ob y ol, como adviento, subversión, entre otras. Después de la sílaba di, como divergente, diverso, excepto dibujo que se escribe con B. Las palabras que empiezan por vice, bis, bi, que significan en lugar de, vicealmirante en lugar del almirante, vizconde en lugar del conde, virrey en lugar del rey. Villa, que significa pueblo pequeño, billar, villano, villancico, excepto billar, que viene del juego. Eva, eve, evi, evo, como evadir, eventual. Se exceptúa de esta regla ebanista, que es el que trabaja con madera. Ébano, que es una madera negra. Evorario, que tiene que ver con el marfil. Ebonita, que es como el caucho. Y evionita, que es seguidor de una doctrina. Las palabras que terminan en abo, evo, ivo y sus variantes, que sean palabras graves, se escriben con V, como esclavo, longevo, leve, decisivo, excepto mancebo, que hace referencia a un joven, y suavo, que viene a ser el gentilicio del lugar denominado Suabia. Entonces, suavo vendría a ser gentilicio, que procede de Suabia. Íboro
ívora, que son palabras esdrújulas como carnívora, insectívoro, se exceptúa víbora, que se escribe con B. También viro, vira, que son palabras graves o llanas como elvira, desenviro, etc. Se escribe con V la conjugación del tiempo presente del verbo ir, va, vayas, ve. ¿Listo? Datos adicionales. Votar, si es el voto ciudadano, con V. Si es arrojar al piso, con B. Bello, si es el pelo corto del cuerpo, entonces con V. Refiere a lo hermoso, con B. A tener en consideración esos aspectos. Si desean, le toman capturita. Continuamos con la siguiente consonante problemática. Pasamos a la siguiente. El uso de la C. El uso de la C. Las palabras terminadas en ansia, ansio, encia, encio, uncio, como ganancia, vigencia, se exceptúan de esta regla. Ansias, que viene de ansiar, se escribe con S. Hortensia, sea el nombre de la persona o el nombre de la planta, se escribe con S, ya sea si es el nombre propio de la persona con H mayúscula y si es el nombre de la planta con minúscula. ¿Listo? Ansias y hortensias se escribe con S. Las demás terminaciones, ansia, encia, uncio, se escriben con C. Esta es muy importante. Se escribe con C las terminaciones cito, psico, silio, que son diminutivos. Por ejemplo, profesora, de brazo, bracito. De aire, airecillo, airecito, airecico. ¿Listo? Bien. Ahora, mira la observación, la excepción. Con S, si la sílaba final de su primitivo la tiene, o sea, si la sílaba final del primitivo tiene S, entonces se forma el diminutivo con S. No te estoy diciendo que pluralices, te estoy diciendo que el primitivo de la palabra debe tener S. El nombre es Andrés. Claro que hay su variante Andrés, pero el nombre puede ser Andrés. Bien, tiene S en su sílaba final. Entonces, para formar el diminutivo, respeto esa S. Andresito. Princesa tiene S en su sílaba final, en su primitivo. Entonces, respeto esa S y le aumento ito, ico. ¿Listo? Ito, ico. Y sería princesita. Ahora, si yo digo Jesús, si digo Jesucito, esa terminación cito sería con S o con C. ¿Qué dicen? De Jesús, Jesucito. Con S, con C. Con S. Con S. Muy bien, con S, porque tiene S en su sílaba final de la palabra primitiva. Entonces, a tener en consideración estas son varias veces pregunta de examen de admisión. Las terminaciones sia, siesio se escriben con C como vacancia, planicie, lacio. Se exceptúa de esta regla y en esta sí hay bastantes. Asia, Rusia, Dionisio, idiosincrasia. Ojo que idiosincrasia no viene de democracia, idiosincrasia viene de la manera de comportarse de determinada persona o grupo. Gimnasio con S, yo vi gimnasio con C, con S. Iglesia, anestesia y magnesia son excepciones a esta regla y por ende estas que están aquí de color rojo se escriben con S. Se escribe con C las palabras terminadas en ción, que sean procedentes de adjetivos terminadas en to y en do. Por ejemplo, de bendito, bendición, porque procede de to, bendición. De grabado, procede de do, grabación, con C. O por ejemplo, de convento, convención. ¿Listo? Entonces se escribe con terminación cie, con C, los procedentes de adjetivos que tengan to y do en su sílaba final. Bien, se escribe con C los verbos terminados en ciar, como acariciar, beneficiar, presenciar. Se exceptúan de esta regla ansiar, que viene de ansias, extasiar de éxtasis y lisiar de lisiado, lisiada. ¿Listo? Entonces, se escribe con C la terminación ciar, acariciar, beneficiar, excepto ansiar, extasiar y lisiar. Se escribe con C los verbos terminados en ser y sir, como agradecer, susir, coser, que viene de cocción. Son excepciones. Si hablamos de hilo y aguja, coser es con S. Toser, que viene de tos, ¿no? Con S. Asir, de agarrar, con S. Ser, con S. Bien. Por ejemplo, este niño va a miccionar.
Miccionar con X o con doble C, ¿qué dicen? Miccionar con doble C o con X. Bien, los ayudo. Con doble C. Con doble C. Con doble C, miccionar con doble C, no es con X, ¿ah? Porque sabemos confundirlo, no, es con doble C. Frustración, no es frustración, sabemos decir frustración, y aquí aprovecho terminación con C, pero es frustración, no es frustración, es frustración. Democracia, forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo, viene de demo y kratos. Y señorita, idiosincrasia, no, porque se viene de idiosincrasia, viene de crasis, no viene de kratos, viene de crasis, ¿no? Aquí vemos un nivel de tipo etimológico. Necesita, del verbo necesitar, con C y luego con S. Asesinar, ¿se puede así con doble C? Sí, cuando se refiere a salar o echar sal a las carnes. Asesinar con S, cuando se refiere a matar, quitar la vida. Bien, esto sería lo concerniente a lo que es el uso de la C. Si desean, le toman capturita. Continuamos con la siguiente consonante problemática. Bien, pasamos rapidito porque son bastantes reglas. Aquí. Uso de la S, las palabras terminadas en sivo, siva, que son adjetivos, abusivo, explosivo, excepto nocivo y lascivo. Lascivo es que solo piensa en sexo, eso significa lascivo. Las palabras terminadas en ismo, ista, como egoísmo, egoísta. ¿Listo? Bien, socialismo, socialista. Listo. Las terminadas en ísimo, que son superlativos, de valiente, valentísimo, de cierto, certísimo, de fiel, fidelísimo, ¿no? La terminación ense de los gentilicios, de Hidalgo, hidalguense, de Jalisco, jalisciense, de Buenos Aires, bonaerense. Terminación sion, con S, tras la L o la R, propulsión, inmersión. Se exceptúan, lamentablemente, de esta regla, absorción, inserción, deserción, porción, absorción, inserción, deserción, porción. Se exceptúan de esta regla absorción, inserción, deserción, porción, que se escriben con C. Terminación sion, sustantivos procedentes de adjetivos. En el anterior con C era de to y do. En este caso, sion con S, sí proceden de adjetivos terminados en sosor, sivo y sible. De adverso, adversión. De agresor, agresión. De previsible, previsión. De adhesivo, adhesión, con S. Además, que la mayor parte de palabras terminan en sion con S, y lo podemos aquí observar: misión, comprensión, pensión, confesión, profesión, oclusión, suspensión, adhesión, tensión, concisión, entre otras. Bien, idiosincrasia se escribe así con S, no me vas a escribir cracia con C, simulando democracia, porque no provienen de las mismas raíces. Idiosincrasia, gracia, esta última se escribe con S, y significa comportamiento peculiar de la persona o grupo. Ves, cuando viene del verbo ver, con S, y ves con Z, cuando significa ocasión. Tapiz, que viene a ser la falda, una falda, no me recuerdo exactamente el país, pero hace referencia a una falda. Y el tapiz, que es con Z, hace referencia a lo que nosotros conocemos, ¿no? A esa manta, por así decirlo, ¿no? Que cubre el suelo, entre otras. Bien, eso sería lo concerniente al uso de la S. Continuamos. Pasamos ahora a otra consonante problemática. Si desean, le toman capturita. Bien, les he puesto la regla, el ejemplo y las excepciones y algunos datos. El a ver es de a mirar y a ver es de hay, ¿no es cierto? De existencia. Con Elian es boba, boba, es con B, boba, doble B, B, no V, B. Listo. Hay con H del verbo haber. Y hay es una interjección. Me caí, entonces yo grito y digo ¡ay! Digo ¡ay! Es una interjección sin H. Con H hay del verbo haber. Listo. El uso de la Z.
Se escribe con Z las palabras terminadas en as, os, que son adjetivos, como capaz, atroz. Con Z las palabras terminadas en es, esa, que son sustantivos abstractos, de honrado, honradez, de natural, naturaleza. Terminaciones ansa y asgo, ansa, lanza, chanza, asgo, noviazgo, compadrazgo. Se exceptúa de esta regla gansa, que viene del femenino del ganso, y cansa, que viene del verbo cansar. Aso o asa, terminación que hace referencia al aumentativo o idea de golpe, de sable, sablazo, de mano, manaza, de cabeza, cabezazo, de látigo, latigazo. Cuando es aumentativo, idea de golpe, terminación aso, asa, terminación con Z. Despectivo, terminación suelo, suela, de líder, líder, suelo, de portero, portezuela, en este caso. Se exceptúa de la regla mocosuelo, que es un diminutivo, de mocoso, mocosuelo, es un diminutivo, se escribe con S, porque viene de mocoso, mocoso, con S, ¿listo? Bien, terminación es en los patronímicos, apellidos que proceden de la Edad Media, de Hernán, Hernández, de Lope, López. Buzo se escribe con S, con Z, ¿qué dicen? Buzo. Terminando mi clase, voy a poner buzo. A ver. Buzo de ropa con S y buzo del que navega por el agua. Depende del contexto, Misha. Ajá, No, del contexto depende. no, O no, ay, no sé. Con Z. no. Con Z. Buzo de la ropa deportiva con Z. Y buzo de la persona que está en el mar también con Z. Señorita, y no hay buzo con S. Buzo con S significa en el ámbito de los planetas, y eso significa un hueco estelar, creo, con S. O sea que el que nada al fondo del mar y la ropa deportiva, ambas con Z. ¿Ya? Ambas con... Sí, yo también viví engañada, por eso justamente les puse esto, porque muchos hemos vivido engañados de esto. Señorita, el otro día me atendió un mozo, con S, con Z. Mozo, con S, con Z. Con Z, Miss. Z. Con Z. Muy bien, mozo. Zafar, liberarse de algo desagradable o molesto, con Z. Zaguán, lugar de la casa inmediato a la puerta de la entrada, con Z. Zambullir, meterse dentro del agua, con Z. Bizarro, con Z, lúcido, valiente, esforzado. Bien, si desean le toman capturita, esto sería lo concerniente al uso de la Z, ¿ya? Entonces, ya saben que si te refieres a cayó me zafo, viene de zafar y es con Z, ¿ya, André? Si te refieres a yo me zafo, es de zafar, y entonces es con Z. ¿Listo? Bien, sí, en varias hemos vivido engañados. Por ejemplo, estas, ¿no? Se decía, ya, si se refiere a la ropa es con tal, y se refiere a la persona. No, ambas son con esta. ¿Lista? ¿Listos? Continuamos, por favor. Pasamos al uso de la X. Se escribe con X las palabras que empiezan por el prefijo ex, que significa cargo que ya no se tiene, más allá, exministro, extender, exministro, cargo que ya no se tiene, extender, más allá. Se exceptúan de esta regla, esplendor, espliego, listo. Si es ex enamorado, entonces cargo que ya no se tiene. Ex enamorado sería junto, ¿ya? Ex enamorado, listo. Espliego, que las excepciones son esplendor y espliego. Espliego hace referencia al nombre de una hierba, la lavanda. Va unido a la palabra siguiente, expresidente, exalcalde. Ahora, si lo precede una expresión que está conformada por varias palabras con significado unitario, por ejemplo, primer ministro, allí sí va separado, ex primer ministro. Entonces hicimos ex, primer novio, pues tendría que ser separado. Sería ex enamorado junto, ¿listo? Ay, lo que me hacen enseñarles. Bien, con guión, si la siguiente palabra comienza por mayúscula. Ex Beatle, ¿no? Entonces, el nombre de una banda, y como es el nombre de una banda con inicial mayúscula, y en este caso ex debe separarse con un guioncito. Palabras que empiezan por prefijos extra, que significa fuera de, sumamente, extramarital, extraplano. Geno, extranjero, genofobia. Gero, seco, árido, gilomadera, girocopia, gilófono.
intoxicación con X, ortodoxo con X, éxito con X, así como auxilio, extintor, entre otras. Si desea, le toman capturita. Vamos a avanzar más rapidito para continuar con, me falta la G, la X. ¿Listo? Listo, ya saben que ex enamorado es junto, ¿listo? Y si es ex primer enamorado, ya es separado. Listo, continuamos. El uso de la J. Palabras que proceden de primitivos que tienen J, como por ejemplo de caja, cajero, cajita, de cojo, cojear, de ojo, ojear, ojeriza, etcétera. ¿Listo? Listo. Palabras que empiezan por eje, como ejecutivo, ejecutar. Se exceptúa egeo, que es un nombre referente a una persona de la mitología o referente también a un mar. Palabras que terminan en aje, eje, que son voces actuales, como coraje, hereje, garaje, aguaje. Se exceptúan ambajes, enalaje y palaje. Y palaje, templar, moderar. Jerojería, cajero, extranjería. Se exceptúa ligero. Los verbos terminados en jar, jer, como empujar, tejer, mejer. Excepciones, proteger, aligerar, morigerar. Los verbos terminados en gir, que son pocos, brujir, crujir y grujir, ¿no? Los verbos terminados en jar, canjear, homenajear, cojear. Se exceptúa aspregiar. Se escribe con J, jacuzzi. Judo o judo puede ser con J o con Y, ambas acepta la RAE. Conserje se escribe con J, así como palabras como jamón, jirafa, jabalí, jinete. Si desean, le toman capturita, por favor, tengo que continuar con la siguiente diapositiva, que es el uso de la C. Uso de la C. Ex. No, estaría mal, ex, así. Solamente sería mis ex, nada más, con el determinante. Mis ex. Listo, continuamos. Uso de la G. Palabras que empiezan por ges, geo, ¿no? Gesta, gestación, geógrafo. Palabras terminadas en algia, que significa dolor, neuralgia, gastralgia, cefalgia. Ígeno, ígero, indígena, oxígeno, alígera. Genario, genio, genio. Yo estoy rápido, que no me gane la hora y ustedes siguen con el ex. Sexagenario, homogéneo, ingenio, génico, genito, gélico, gético, fotogénico, angélico, entre otras. Gencia, agente, gésimo, urgencia, agente, vigésimo, vigesimal. Listo, se exceptúa magencia, que significa simpatía. Ginal, ginio, ginoso, giénico, se escribe con G. Gio, gioso, gión, gionario, gírico, se escribe con G. Excepto plegia o plejía y egión, que viene a ser este material de fierro, de metal, que une, ¿no es cierto? Que me permite unir, por ejemplo, en este caso, estas dos maderas. ¿Listo? Gogia, gogía, logia, pedagogía, demagogia, teología. Se escribe con G retrógrada, no es retógrada, es retrógrada. Galfarro, así como girasol, gimnasio, granada. Bien, si desean, le toman capturita a ello. Ustedes se han quedado en el uso de la X, siguen con el ex. Bien, continuamos. Listo. No hay, a ver, nos queda 2 minutitos, haremos magia, entonces voy a detener la presentación y aunque sea trabajaré la primera de la práctica, la primera pregunta. Sí, es que es bastante amplio esto. Bien, dice, lea las siguientes alternativas y reconozca, dice, lea los ejemplos planteados y reconozca la regla con respecto al uso de determinada consonante. Si digo subversión, subvertir, obviar y subversión, fácil, pues se escribe con V las palabras que van después de, ya está. ¿Cuál es la regla? ¿Qué marcamos en la 31? Ya está, solamente hay que marcar. Los escucho, dejen de hablar del ex. Nada, ¿dónde están? En el chat seguro están. La C, me dice Sofía. Gracias. Josué Roy. Ya, perfecto. En las palabras, gracias, en las palabras la sílaba sub precede el fonema labial sonoro, se escribe con V. Ya. Gracias. ¿Listo? Ad, no hay ad. Listo. Además no se escribe con B. No.
No. Claro, la única que me queda es esta. Claro que le faltaría la de op, ¿no es cierto? Pero bueno, las demás son erróneas. Pasamos a la pregunta número 32. Dice, lea los siguientes ejemplos planteados y reconozca la afirmación correcta con respecto al uso de la S o de la C. Si digo, Luisito, Diosito, casita, se está escribiendo con S y yo ya les he explicado por qué. ¿Dónde está esa regla que lo explica? 32. No. A ver. La. Si la palabra contiene S en la última sílaba, su diminutivo será con S. Si la palabra contiene S en la última sílaba, su diminutivo será con C. Falso. Se escribe con C, no tiene que ver con las terminaciones, porque esa hace referencia a la C en diminutivo. No es con C, no tiene que ver con ción, por ende la clave de respuesta se encuentra en la alternativa A. Listo, ya con esta me retiro, ¿ya? Las palabras adverso, animadversión, confesor, confesión, etcétera, se escriben con S debido a que, mira, si viene de adverso, se escribe animadversión. Si viene de confesor, confesión. Si es de previsible, previsión. Y si es de adhesivo, adhesión. ¿Dónde está esa regla en la 33? Con eso ya me voy. ¿Ya lo encontraron? Ya lo encontré yo. ¿Dónde está? Viajando con Xiomara. ¿Dónde está? En la 33. En la C. Listo. Encuentra en la C, se escribe con S los sustantivos que acaban en ción, procedentes de sor, sible y sibo. Correcto, chicos, ahí nos quedamos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí mi avance temático. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima clase. Cuídense. Bye, bye. Nos vemos a la próxima. Hasta Cuídense. luego, Miss. Cuídense. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Profesora. Hasta luego, Miss. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, Miss.